good. Good morning, everyone. Muy buenos días. Vamos a estar empezando la sesión de hoy. Para este caso, como ya habíamos comentado en los anuncios y se había indicado en la sesión previa, vamos a estar viendo lo relacionado con la segunda actividad de aprendizaje del curso virtual. Qué bien, en este caso, recordando como siempre, para ingresar a las opciones de aprendizaje, siempre ir a la parte donde tenemos a actividad de aprendizaje guía. En esta sección es donde vamos a tener la posibilidad de observar todo lo relacionado con lo que es la actividad de aprendizaje, con lo que son los contenidos del curso. Allí vamos a estar observando en esta ocasión lo relacionado precisamente con la sesión que tenemos en este momento. Entonces, vamos a estar muy atentos y ahí estaremos viendo precisamente todo lo que tenemos para esta ocasión. Recordándoles, obviamente, tener muy en cuenta lo que es la parte precisamente de los contenidos, recordando siempre mirar la guía de aprendizaje, porque la guía de aprendizaje que aparece aquí precisamente en esa carpeta les va a dar, como el nombre le indica, la guía sobre todo lo que van a estar realizando dentro de este curso. Si tienen dudas con las fechas de entrega, recuerden que acá en la opción de cronograma van a poder ver precisamente, aparte de las fechas de las sesiones, todas las fechas para los contenidos que vamos a estar viendo durante el curso. Eso sí, como ya pueden ver, todos los contenidos, tanto los de estudio, que son los componentes formativos, como las evidencias, que son la parte calificable, estarán todos disponibles hasta la fecha límite en la que vamos a estar trabajando las actividades. En este caso, vamos a estar viendo el segundo componente formativo que se llama Let's Introduce Ourselves, para tener allí pendiente, y ya luego estaremos viendo la evidencia que está relacionada con el que se llama Let's Meet. Bien, vamos a pasar entonces a ver ya directamente lo que es precisamente el componente formativo. En esta ocasión vamos a tener un total de 3 secciones. Vamos a tener en la primera lo relacionado con lo que es el tiempo presente simple. Eso nos va a servir como guía precisamente a todo lo que vamos a ir realizando en estos primeros niveles, tener muy claro el concepto. Vamos a estar viendo lo que es el uso de los pronombres personales en función del sujeto y del objeto, y una sección de vocabulario donde vamos a estar viendo información personal. Muy bien, en este caso, el presente simple es normalmente el primer tiempo verbal que vamos a aprender en inglés y vamos a estar mirando precisamente cómo se usa. Más que nada lo explicamos porque de esta manera nos vamos a acostumbrar precisamente a su uso. Es similar al español, pero tiene ciertas diferencias que podemos ir viendo en este caso. Por ejemplo, en esta parte, cuando hablamos del presente simple, tenemos precisamente al verbo utilizado en su forma más básica. El tiempo presente simple sirve, así como en español, para comunicar acciones o estados permanentes, cosas que normalmente no cambian o que sería muy difícil que las viéramos cambiar. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry, tiene una industria hotelera muy grande o enorme, como quieran decirle. Eso es algo que normalmente tomaría mucho tiempo siquiera si llegara a cambiar, así que lo podemos considerar
como algo permanente o muy duradero. Recuerden, por si acaso, ya que estamos en este punto, siempre pueden hacer clic en el parlantico para escuchar las frases en las que tengan nuevo vocabulario para tener presente su pronunciación y eso les va a servir también a la hora de ustedes practicar lo que van aprendiendo. Podemos utilizar también el presente simple cuando hay acciones que tienen cierta regularidad o periodicidad. No se hacen todo el tiempo, pero tienen una frecuencia fija. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año. Entonces es algo que se repite con una cierta frecuencia. Algunas cosas que tienen una frecuencia más común, que se convierten en actividades cotidianas, rutinas, que se repiten a diario o casi todos los días, también van a ir en esa categoría. Anna wakes up every day at 6 a.m. Ana se despierta todos los días a las 6 de la mañana. A veces algunos utilizan el presente continuo porque así son. En inglés es más común el presente simple. Ay, no, yo me estoy despertando como a las 6. En ese caso, I wake up around 6 a.m. Me estoy despertando o me despierto, para hacerlo como está en inglés, a las 6. Entonces, a tener en cuenta esa parte. También se puede utilizar al dar instrucciones, indicaciones o señales. You turn left, por ejemplo, ir a la izquierda, and then go down Oak Street. Para esos casos, cuando son instrucciones, también se puede utilizar sin el pronombre. Simplemente turn left and then go down Oak Street también es válido. Ya eso más adelante lo iremos viendo cómo funciona, pero para que ustedes sepan que en ese caso de dar instrucciones o indicaciones, también lo pueden utilizar de esa forma. A veces se puede utilizar cuando hablamos de cosas que vienen un poco a futuro, pero que ya están fijas, que tienen una cierta fecha, citas o compromisos específicos. También se puede hacer. Oh, the championship is next week, por ejemplo. Bueno, aquí lo colocaron, next week is the championship. La próxima semana es el campeonato. Entonces, de esa forma, tenemos algo que es a futuro, pero que ya lo tenemos con una fecha fija. Entonces, se puede utilizar en ese caso el presente simple porque ya es algo que damos por hecho en esa parte. Ambos idiomas hacen lo mismo en ese caso. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Normalmente cuando vemos los verbos en inglés nos explican muchos conceptos que a veces pueden ser un poquito complicados para algunos y siempre me gusta hacer la comparación en esa clase de temas para reducir las dudas. Para tener en este caso más presente, vamos a tener pues que mirar porque normalmente se nos va a explicar cómo se conjugan los verbos cuando están en este tiempo. Pero algunos de pronto puede que no conozcan lo que es una conjugación y eso es lo que los complica cuando estamos viendo los verbos. Si yo utilizo el verbo, por ejemplo, comer, que lo tenemos aquí en pantalla, en español vamos a tener yo como, tú comes, él o ella come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Tenemos 6 formas distintas en las que se escribe el verbo. Y solo estamos hablando del presente simple. Si nos vamos a futuro, son 6 más. Si nos vamos a pasado, y así van a ver que hay distintas formas. El español tiene muchísimos tiempos en la gramática. En el caso del idioma inglés, normalmente los verbos solo cambian bajo ciertas condiciones. De los 5, perdón, que tenemos aquí en pantalla, normalmente el único que cambia un poco es el verbo to be, el verbo famoso que tenemos en ese caso. Los demás suelen cambiar solamente cuando hablamos de la tercera persona. Para aquellos que tengan la duda, cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando usted me escucha, usted es la segunda persona. Cuando hablamos de alguien o de algo que no está en la conversación, esa es una tercera persona. Es lo único que hay que tener en cuenta en inglés, aparte de ese caso, de lo que es la tercera persona.
lo que es el verbo como tal no cambia, mientras que en español hay que pensar cómo, comes, comemos. En inglés no hay que preocuparse por eso. En ese sentido, claro, el inglés es mucho más fácil que el español porque no tenemos que estarnos complicando. Lo único que sí deben tener presente es que deben indicar el sujeto. Ya eso sí hay que tenerlo presente. Si yo digo, comemos a las 6. En inglés toca decir nosotros comemos a las 6. Hay que colocar el nosotros porque ya que el verbo no cambia, pues no especifica de quién se está hablando. Es lo que sí hay que tener presente como para comparar, justamente hacer esa diferencia entre uno y otro. Pero en cuanto al uso del verbo no vamos a tener mucha dificultad porque no cambian. Bueno, vamos a mirar estos verbos que tenemos acá. Son algunos de los básicos que podemos considerar para hablar de nosotros, de lo que hacemos, de lo que somos, o para tener allí presente. Ya nombraba el verbo to be, que aparece ahí, el verbo ser o estar. Normalmente a los verbos se les coloca el to al principio, así como en español les colocamos las terminaciones ar, er, ir. Yo tengo como, comemos, coméis, pero cuando el verbo está solito es comer, cuando no lo estoy usando para más nada. Asimismo, los verbos en inglés agregan es el to adelante cuando lo vamos a usar de esa forma. Entonces, verbo to be, que es ser o estar. Tenemos do, que es hacer. Tenemos have, que es tener. Tenemos eat, comer. Tenemos read, que es leer. Hoy en día no leemos muchos libros, pero sí leemos. Tenemos call, que es llamar. Tenemos play, que tiene dos significados, dependiendo cómo lo vean, que uno es jugar y el otro es tocar un instrumento musical o reproducir sonido, video. Por eso es que cuando tenemos eh, algún elemento multimedia, video o audio, si se acuerdan, DVD, VHS, Blu-ray, nuestros aparatos de música y demás, siempre va a haber un botón que se llama play porque es el que sirve para sonar, para hacer tocar algo, para que suene o se reproduzca la música o el video que estemos viendo. Entonces, en ese sentido va la idea como para que tengan el concepto, porque Play abarca, digamos, como que un poquito más que el solo jugar o tocar. Entonces, para tener allí presente que lo hemos visto en algún momento. Tenemos study, que es estudiar. Tenemos drink, que es beber o tomar, como quieran decir, refiriéndose a líquidos. Tenemos buy, que es comprar. Tenemos walk, que es caminar. Watch, que es mirar. Tenemos listen to, que es escuchar. En esta clase de verbos, así como ocurre con algunos en español, hay verbos que llevan cierta preposición que siempre va junto a ellos. Listen normalmente lleva después el to. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan allí. Es como cuando hablamos de escuchar. Normalmente yo escucho a alguien. Hay ciertos casos en los que escuchar siempre lleva el a. Yo escucho a alguien que me habla. Bueno, I listen to somebody who talks to me, para hacer la comparación. Pero el listen lo lleva en todos los casos. Entonces, cuando algún verbo vaya de esa manera, normalmente trataremos como de mirar qué preposición lleva y después que siempre va como junto. Hagamos de cuenta que es parte del verbo para que sea más fácil aprenderlo. Tenemos acá write, que es escribir, y tenemos sing, por ejemplo, que es cantar. Tenemos sleep, que es dormir, eso lo hacemos todos. Fly, que es volar. No sé si de pronto como el de la imagen, pero sí en avión o algo. Tenemos wash, que es lavar. Work, que es trabajar. Tenemos travel, que es viajar. Acá tenemos drive, manejar o conducir cuando se refiere a vehículos. Go, que es ir. Tenemos live, que es vivir, tanto de vivir en un lugar como de estar vivo. Y tenemos pay, que es pagar. Obviamente, algunos de estos verbos, bueno, son los más básicos, algunos irán aparte, hay otras cosas que podemos decir, pero es como una base para empezar a practicar, a obtener cierto vocabulario que nos pueda ayudar en esa parte.
Bien. Entonces acá vamos a tener lo que es precisamente cómo se usa el presente simple y vamos a ir mirando las diferencias. Como ya les dije, a diferencia de lo que tenemos en español, normalmente los verbos acá no tienen esa complicación de pensar cómo termina el verbo, sino que simplemente vamos a estar pendiente a lo que se refiere a la tercera persona. Cuando hablo de él, de ella, de el profesor, de la doctora o un nombre propio, de Mary, de Paul, de fulanito. O si hablo de objetos de la casa, el perro, todo lo que no está en la conversación que yo estoy teniendo con otra persona es una tercera persona. Siempre y cuando hable de una sola persona, un solo animal, un solo lugar, un solo objeto, que sea solamente uno. Porque estamos hablando de tercera persona singular. En esos casos únicamente vamos a encontrar esto que aparece aquí, que vemos que el verbo cambia un poquito porque agrega S al final o en algunos verbos agrega ES por cosas de sonido. ¿Ok? Es el único caso que van a encontrar donde la forma del verbo va a cambiar dependiendo de su ubicación. No hay más casos para eso. Entonces, si tenemos work, simplemente digo I work, yo trabajo. You work para decir tú trabajas o usted trabaja. En inglés no hay diferencia entre el tú y el usted, aunque hay frases más formales que otras. Tenemos he works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works cuando decimos esto trabaja. Aquí en este punto, sé que lo tenemos un poquito más adelante, pero enseguida para irlo viendo, aparte del él y del ella, es bueno recordar que en inglés, cuando hablamos de él y de ella, únicamente aplica a personas. En algunos casos, por cuestiones de cariño, es posible que lo apliquen a mascotas, por ejemplo, pero aparte de eso, todo lo que son objetos, animales y lugares, en inglés se considera que no son ni masculinos ni femeninos. Mucho ojo con esa parte. Entonces, normalmente para hablar del perro, el gato, para hablar de el día, la ciudad, todas estas cosas son neutros, podemos decir, porque no son ni masculino ni femenino y por lo tanto decimos it. It works. Si vamos al plural, nosotros trabajamos, we work. En la segunda persona, you work, ustedes trabajan. En este caso, el you es igual al de acá. Utilizamos la misma palabra para decir usted y para decir ustedes. Ya será cuestión de contexto entender a cuál hacen referencia. Y en plural, they work, sería ellos o ellas trabajan. Pero si se dan cuenta, el verbo no cambia a excepción de lo que es la tercera persona. ¿Ok? Por lo tanto, estos pronombres, esta palabrita que viene delante del verbo, es obligatoria para todas las frases afirmativas, negativas, interrogativas que puedan encontrar, porque como el verbo no cambia, no da esa información, es necesario entonces que el pronombre esté ahí para decirlo. ¿Por qué? Porque en español yo puedo decir nosotros trabajamos todo el día o puedo decir simplemente trabajamos todo el día, sin decir la palabra nosotros, porque se sobreentiende en ese caso con la información que aparece ahí. Esa es una pequeña diferencia que podemos ver precisamente con lo que ya tenemos en esa parte. Entonces, para que lo tengan allí en consideración. Muy bien, vamos a ir viendo. Acá tenemos, aparte del verbo work, tenemos el verbo go, el verbo ir. Cuando termina en vocal O termina en algún sonido muy parecido al de la letra S, normalmente vamos a agregar ES en la tercera persona. Entonces decimos I go y you go, pero decimos he goes, she goes, it goes. Lo único que cambia en ese caso.
Cuando terminan en Y, que lleva una consonante allí con la Y, normalmente termina de esta forma, is. Entonces decimos I study, you study, pero decimos he studies, she studies, it studies. La S al final es como que el gran detalle de pronunciación que de pronto podemos tener en cuenta. Algunos a veces no lo pronuncian. Traten como de practicar eso. Sería el único consejo que les podría dejar en cuanto a esta parte, porque como los verbos normalmente no cambian, a veces olvidamos pronunciar esa terminación adicional. Así que muy pendientes allí. Pero como podrán ver, de resto no hay que aprender como que muchas formas así aparte, a diferencia de lo que hacemos en español. Para aquellos que de pronto quieran mirar un poquito más, van a encontrar que aquí hay un video que les va a explicar esa parte de lo que es el uso de la tercera persona. Bien, normalmente, como vamos a ver, se agrega la letra S al final de la forma básica del verbo. Este video lo pueden ver cuando ustedes tengan la posibilidad, pero cuando hay sonidos parecidos al de la letra S, como les decía, sonidos is, ish, ch, x o z, todos son parecidos. Entonces, para no pronunciarlo, digamos, de manera tan parecida, normalmente podemos agregar algo más. Por ejemplo, tenemos watch, que es mirar, que lo veíamos hace un momentico. Si solo agregamos la S sería watch, watch. Sería muy difícil después del sonido ch agregar solo una S. Entonces, por eso se agrega la E, watches, watches. Ya con esa I que queda allí, ayuda un poquito más a pronunciar. Son ayudas, como todos los idiomas las tienen, para facilitar la pronunciación. Como les decía, también ocurre con los verbos que terminan en O. Go, para que no sea goes, sino goes, se agrega la E en ese caso. O con do, does, que son los más comunes, diría yo, de esa categoría. Hay otros, pero por ahí va esa parte. Para los verbos terminados en Y, normalmente son similares, terminan solo la S, pero cuando llevan una consonante antes, normalmente cambian un poquito la Y por I latina y se le agrega S al final. No son muchos verbos los que hacen eso, pero ya iremos viendo algunos. Creo que los más comunes ya los tenemos allí, como study o fly, por ejemplo, para tener allí presentes en esa parte. Bien, hay algunos verbos, aparte de todos los que vemos en general, que tienen ciertas categorías que hay que observarlo en ese caso. En inglés, aparte de los verbos que conocemos, normales, que utilizamos todo, hay unos verbos que se les llaman verbos auxiliares. ¿A qué se refiere? Bueno, en inglés, como ya vieron, los verbos no cambian mucho. Entonces, a veces hay ciertos verbos que se pueden agregar a las frases para indicar, por ejemplo, que la frase es negativa, o para indicar que la frase es una pregunta, o para indicar que la frase está en pasado, por ejemplo, o en futuro. Hay ciertas palabras que vamos a agregar para indicar eso porque el verbo no lo hace. ¿Ok? Hay tres verbos de estos que son muy famosos, que son el verbo to be, es el verbo ser o estar, to have, que es el verbo tener, y to do, que es el verbo hacer. To be, como ya lo conocemos, aparte de significar ser o estar, se puede utilizar para presente continuo, así como cuando en español yo digo estoy explicando, agrego el verbo estar para hablar de algo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, to have, tener, también puede traducir haber, como cuando digo que he explicado un tema. Así se le da el uso. Y, por ejemplo, to do, que es hacer, se puede utilizar para explicar, como decía, cuando la frase sea negativa o cuando sea una pregunta. Esos usos después los vamos viendo. Eso se aprende más que nada con las frases, con ejemplos, para tener en cuenta. El verbo to do, como termina en o, lo explicábamos hace un momentico, hace la tercera persona diciendo he does, she does, it does. El verbo have, que es tener, normalmente en tercera persona queda he has, she has, it has. Cambia un poquito, pero igual termina con la S en tercera persona.
El verbo to be, por su parte, es un verbo que sí se conjuga un poquito más cerca a lo que tenemos en español. ¿Ok? Porque en este caso tiene tres formas. Tiene am, que es yo soy. Tiene is cuando hablamos de tercera persona. Él es, ella es. Y para las demás formas utiliza are. Es el verbo que hay que tener como que un poquito allí presente, pero los demás verbos sí van a funcionar de la misma forma que hemos venido viendo con las frases en presente. Por eso es que se le dedica un poquito de tiempo al verbo to be cuando la gente lo está estudiando, solo que a veces en bachillerato le dedican demasiado tiempo y pues termina siendo como un poquito más engorroso. Pero en realidad no es muy diferente a lo que hacemos con muchos verbos en español. Ya esos verbos los vamos a ir viendo un poco más en detalle a medida que vayamos avanzando, pero sí sería bueno mirar algunas generalidades sobre precisamente cómo se dan estos verbos. Normalmente cuando quieran pensar en organizaciones de frases, normalmente se recomienda que tengan en cuenta que en inglés las frases siempre van organizadas sujeto, verbo y complemento, así como aparece el ejemplo de acá. I live in Colombia. Yo vivo en Colombia. Algunos dirán, pero si en ese caso en español siempre nos dicen que las frases son sujeto, verbo y complemento. Sí, pero no todo el tiempo. A veces utilizamos las frases de una manera distinta. Si yo digo, por ejemplo, yo como espagueti, vamos a poner un ejemplo, I eat spaghetti. Yo, el sujeto, como del verbo comer y complemento spaghetti. Pero si yo digo, el espagueti me gusta, el sujeto soy yo, pero la frase no incluye el yo. A eso me refiero. Si yo dijera en inglés que me gusta el espagueti con el verbo like, que es el verbo gustar, diría I like, I que es el sujeto, el verbo like y complemento spaghetti. Es diferente porque va a seguir siempre esta misma estructura. En ese sentido, no se tienen que complicar pensando en cómo se dicen todas las cosas así, sino simplemente recordar de quién estoy hablando. El sujeto puede ser un pronombre, como los que vimos ahorita, o puede ser el nombre de la persona. Si yo digo, this is fulanita, esta es fulanita, por ejemplo, yo puedo decir fulanita lives in Colombia. Pero las frases en inglés siempre deben incluir un sujeto y un verbo. Siempre debo empezar diciendo de quién estoy hablando y qué verbo va a utilizarse. Ya en esa parte, con el vocabulario que ustedes tengan, ustedes pueden organizar frases usando siempre esta estructura, sabiendo que, a diferencia de lo que hay en español, no nos vamos a encontrar con frases que estén ordenadas de otra forma. Aquí van a tener algunos ejemplos que pueden mirar para que los tengan presente, practicar a manera de ejemplo. Recuerden, en este caso, cuando hablamos de un solo objeto, persona o animal, va a ser tercera persona. Oh, the dog sleeps very well. Le agregamos la S al final. Si hablo de más de una persona, ya no es necesario. Sandra and Carla drink too much soda. Ellas beben demasiada gaseosa. No coloco drinks porque estoy hablando de dos personas, de Sandra y de Carla. Entonces ya deja de ser singular. Ya no es necesario cambiar el verbo. Solo nos preocupamos de eso cuando hablamos de una sola persona. Bien, para las frases negativas, como les decía ahorita, vamos a utilizar do en su forma negativa para indicar que la frase es negativa. O I do not live in Colombia. Por ejemplo, no vivo en Colombia. He does not live in Colombia. Él no vive en Colombia. Aquí el auxiliar está indicando does, que es tercera persona, y con el not está indicando la negación. Ya el verbo no necesita sino quedar en su forma básica. Eso ocurre en inglés. El auxiliar, cuando está presente en la frase, es el que indica si es tercera persona, si es negativo, si es interrogativo, hace toda la indicación. ¿Ok? Para este caso, estas partes do not y does not pueden cambiar un poquito. Así como no siempre decimos para qué, sino que decimos para qué, es posible que cuando digan do not, en algunos lugares consigan don't, y cuando digan does not, podamos conseguir
doesn't. Eso es probable, dependiendo del caso. Bien, como para tener allí en caso y obviamente tienen algunos ejemplos para escucharlo en esa parte. Normalmente las contracciones, así como lo ocurre en español, son más en entornos informales, de conversación, no es algo que utilicemos escrito, por lo menos en cosas más serias, tipo trabajo y demás. Bien, como ya habíamos indicado, el verbo do también sirve para indicar la pregunta. En ese caso, la frase va a iniciar con do o con does, si estoy hablando de una tercera persona, para hacer la indicación de que lo que sigue es una pregunta. Oh, does he live in Colombia? ¿Vive él en Colombia? Claro que en este caso, como nos vamos a dar cuenta, lo único que cambia es que agrega el auxiliar al principio de la frase. Así que si ustedes escuchan algo que empieza con do o do you, si lo alcanzan a identificar, significa que les están haciendo una pregunta. Ya ustedes estarán más atentos a saber que deben responder a algo de lo que les están preguntando. Pero si vemos las frases afirmativas, negativas, e interrogativas siempre siguen el orden de sujeto, verbo, complemento. Lo mismo las negativas, sujeto, verbo y complemento. Lo único es que agregan el auxiliar, pero el orden de la frase no cambia. Y en las preguntas interrogativas, el auxiliar y luego sujeto, verbo y complemento. Esa parte no va a cambiar. Para tener allí presente. Igual, cuando vayamos a responder, cuando hay auxiliares, normalmente podemos responder utilizando el auxiliar como respuesta. Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Puedes responder, oh, yes, I buy fast food. Ah, sí, yo compro comida rápida. O para no repetir lo que dice la pregunta, podemos utilizar el mismo auxiliar. Oh, yes, I do. Con el solo responder do, la persona que le escuche entiende que se está refiriendo justamente a la misma acción que dice la pregunta. Ya es una cuestión de costumbre de lo que hay en inglés para esa parte. Aparte de estas preguntas que sean de pronto de sí y de no, pueden encontrar algunas preguntas que son informativas. Por ejemplo, podemos encontrar what, que significa qué o cuál. Si yo digo what is your name, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Es una opción que podemos encontrar allí. Where, para preguntar por lugares, para decir dónde. Where do you study, por ejemplo? Oh, ¿dónde estudia usted? Podemos encontrar when, cuando sea de tiempo, por ejemplo. When do you eat? ¿Cuándo come usted? Es una opción, por ejemplo. A excepción del tiempo, como en español preguntamos la hora. What time is it? Sería la única que como no exactamente refiriéndose a tiempo en ese caso. Vamos a encontrar who para preguntar por personas. Oh, who do you know? ¿A quién conoces acá, por ejemplo? Puede ser. Vamos a tener el why para hablar del porqué de algo. Por ejemplo, oh, why not? ¿Por qué no? Puede ser una pregunta. O how, que traduce normalmente cómo. Por ejemplo, ¿cómo está? How are you? Para tener allí presente. O how old are you? ¿Qué edad tienes? Literalmente, ¿qué tan viejo es? Ahorita lo vamos mirando allí con un poquito más de calma en esa parte. Normalmente esas palabritas van a ir al principio de la frase para tenerlo allí presente. Ok, continuamos acá en esta parte. Veníamos viendo
lo relacionado precisamente con el presente simple para este caso. Comentamos en esta parte que cuando tenemos estas palabras interrogativas, vamos a encontrar que las palabras interrogativas que veníamos viendo normalmente van a ir ubicadas al principio, así como se hace en español. Por ejemplo, ¿qué compras o qué compra usted cuando va al centro comercial? What do you buy in the mall? Vamos a colocar la palabra interrogativa what para ir al principio de la frase. O ¿a dónde va ella los fines de semana? Where does she go on weekends? Lo mismo, va a ir ubicada al principio. Lo que es el sujeto, verbo y complemento de la frase van a permanecer en el mismo orden, no van a cambiar bajo ninguna circunstancia. Así que normalmente con solo mirar la posición que tenga cierta palabra en la frase podemos saber precisamente si es el sujeto, si es el verbo, porque los vamos a identificar por ese orden, esa estructura que ya tenemos. Para que ustedes lo puedan practicar, vamos a encontrar también acá con el verbo comer, por ejemplo, va a aparecer aquí. Y podemos mirar las frases afirmativas, negativas e interrogativas, así como aparece acá. Yo como arroz todos los días. I eat rice every day. Negativa, I do not eat rice every day. No como arroz todos los días. O interrogativa, do I eat rice every day? Como vamos a ver, es la misma estructura, solo cambia la posición del auxiliar cuando es negativa e interrogativa. Entonces, a tener presente esa parte. Para practicar lo relacionado con el presente simple, vamos a tener una actividad didáctica. Recuerden que estas actividades que están en los componentes formativos son para su práctica, no afectan la calificación, así que las pueden hacer cuantas veces necesiten. En este caso, vamos a encontrar algunas frases en presente. Solamente les falta agregar el verbo que está entre paréntesis, mirar cuando estemos hablando de una tercera persona para saber si de pronto el verbo tiene que cambiar o si estamos hablando del verbo to be, recordar las formas que ya vimos. Am, si hablo de mí mismo, is, si estoy hablando de otra persona, o are para todos los demás casos. Es de pronto el que requiere como que un poquito de observación, práctica, pero ya lo vamos a ir viendo para que ustedes se acostumbren a él. Bien, aquí vamos a hacer un poquito de repaso en la segunda sección a lo que son los pronombres. Ya los había explicado hace un momento, cómo los tenemos acá. I, que era el yo, you, que es tú o usted, según venga el caso. Sabemos he, she e it, que son él, ella, y el it lo podemos traducir como eso, aunque depende del uso que le vayamos a dar la palabra. Porque si yo digo el perro, por ejemplo, come, the dog eats, it eats, podría decir si digo que él está comiendo, pero al traducirlo al español no digo eso está comiendo, digo él, porque es el perro, está comiendo. Entonces la traducción de it es como aproximada para que entienda que simplemente no se está hablando ni de hombre ni de mujer, sino que se está hablando de un objeto o animal o lugar. We, que es nosotros o nosotras, you, que ya lo decíamos, es ustedes, y they, que es ellos o ellas. Normalmente estos pronombres de sujeto van a ir al principio de la frase y se usan normalmente así como en español cuando no decimos el nombre de la persona de la que estamos hablando. Entonces, para tener presente. Algunas recomendaciones, el pronombre I, que significa yo, va siempre en mayúscula, muy presente eso, no importa la posición que tenga en la frase. Ah, mi amigo y yo somos profesores. Bueno, my friend and I are teachers. Ese yo va a ir siempre en mayúscula independientemente de dónde esté ubicado. Es una de las cosas que tengo presente para saber cuando ustedes hacen las evidencias si han estudiado o no han estudiado estos componentes formativos, porque allí se los explica en esa parte. Ya les decía que el you puede traducir tanto usted como ustedes.
Depende del contexto, no va a dar mucha diferencia. It, como lo explicaba hace un momento, se refiere a tercera persona singular, pero la traducción depende de lo que usamos en español. En español todos los animales, objetos son o masculinos o femeninos. En inglés no son ninguna de las dos. Pero si lo vamos a usar como si fuera él o ella, dependiendo del contexto. Si yo digo la vaca toma agua, the cow drinks water, yo digo it drinks water, ella bebe agua. En ese caso, it al español traduciría ella, porque es la vaca. Pero en inglés no tiene ese mismo sentido, porque estamos hablando de un animal, no de una persona, a tener presente allí. Y ya saben que cuando utilizamos la tercera persona, cuando ya hablamos de más de un objeto, ya no es necesario utilizar en la tercera persona singular, sino ya en plural, they. Y así como hay los pronombres sujeto, también tenemos los pronombres objeto. En este caso, vamos a mirar acá, vamos a darle un poquito para que tengan presente y vamos a tener los pronombres objetos. Objeto es cuando se refiere a aquella persona, animal, lugar que recibe la acción que se está haciendo. Por ejemplo, vamos a colocarlo acá con esta frase que aparece aquí. Anna calls Javier. Ana llama a Javier. ¿Quién llama? Ana. Ana es el sujeto. ¿Será que Javier hace alguna acción en ese caso? No, simplemente recibe la llamada. Es el objeto de la frase. Entonces yo digo, she calls him para indicar el sujeto y el objeto. El objeto es quien recibe la acción o se beneficia de la acción. ¿Ok? Entonces, para que tengan presentes los ejemplos, así como aparecen acá. Si yo digo, oh, Héctor is looking at Sandra and me. Héctor nos está mirando a Sandra y a mí. Entonces, he, Héctor, él, he is looking at us. Nos está mirando a nosotros. Y aquí aparece la comparación. Los objetos, los pronombres objetos, perdón, son me, cuando es como en español, a mí, you, que es igual, him, her, it, que queda también igualito en ese caso, us, you y them. Esto lo vamos a utilizar después del verbo y es simplemente para referirnos al objeto, a quien recibe la acción o a quien se beneficia de la acción, siempre y cuando no estemos diciendo el nombre. Miren el primer ejemplo que veíamos, como aquí primero digo Ana y Javier, estoy dando los nombres de ambos, no necesito decir el pronombre, pero si yo digo, ah, Ana lo llama a él, entonces Ana calls him, Ana lo llama a él. Esa sería la forma de utilizar precisamente ese pronombre. Y para practicarlo tenemos pues una actividad didáctica que se llama Who Did What. Vamos a verla aquí un momentico mientras carga para que ustedes puedan practicar esta parte específica que tenemos acá. Muy bien, para este caso vamos a tener precisamente algunos ejemplos de frases donde se utilizan los pronombres. Para mirar de qué estamos hablando, podemos mirar el objeto que hablamos aquí entre paréntesis. He drinks coffee at breakfast. Estamos hablando de un objeto, uno solo. Entonces miramos cuál pronombre es el más adecuado para ese caso. Lo seleccionamos y ahí miramos, le damos a enviar aquí abajito y eso nos va a permitir mirar si la respuesta que dimos está correcta o no. Hay varias frases que les van a permitir practicar esta parte de los pronombres que estamos viendo acá. Vamos a ir avanzando con la tercera sección, que es la de información personal. Esto, pues ustedes lo pueden practicar con su propia información para que lo tengan más presente allí en esa parte. Bien, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos del nombre, podemos preguntar, What's your name? ¿Cuál es su nombre?
O who are you para preguntar quién es usted, aunque who are you a veces puede sonar un poquito fuerte, depende del contexto. Oh, my name is Cindy Perez. Ahí está, nombre es. Utilizo la opción my name is y doy mi nombre. O I am para decir yo soy y también con el nombre en ese caso. Para preguntar la nacionalidad podemos preguntar where are you from para decir de dónde es o where do you come from, de dónde viene. Ahí podemos decir I'm Colombian, por ejemplo, soy colombiano o colombiana. En inglés, las palabras no cambian cuando damos características para decir masculino o femenino. Se usa la misma palabra, I'm Colombian. ¿Ok? Acá tenemos algunos ejemplos de ciertas nacionalidades. I'm American, si es norteamericano, Australian, Brazilian, Venezuelan, Japanese, Canadian, por poner algunos. Acá abajito van a encontrar un enlace donde ustedes pueden mirar. Hay un video con más ejemplos de nacionalidades y de pronto necesitan hablar de alguna aparte de los ejemplos que pusimos acá. La mayoría terminan en an o in, como viene American, Australian, Venezuelan, Brazilian. Algunos como el Japanese sí tienen algunas diferencias, pero en términos generales este tema suele ser más fácil en inglés que en español, porque a veces en español no sabemos cómo decirle a las personas de ciertos países, de ciertas nacionalidades que son como más raros o diferentes. Entonces, a decir, el inglés tiene ciertas excepciones, esas reglas que van aquí, como los que terminan en is, Japanese, portugués, pero son fijas, digamos, en ese caso mientras que algunas nos cuestan más porque a veces en español no sabemos. Es de hecho con ciudades, por ejemplo, y a veces cuesta muchísimo. Vamos a ir avanzando allí en esta parte para ir mirando lo que tiene que ver con las ocupaciones o profesiones. Podemos preguntarle, what is your profession? What is your occupation? Que algunas ocupaciones no son profesiones, pero también las hacemos. O what do you do for a living? Cuando hablamos de for a living se refiere a qué hace o a qué se dedica para vivir, para el sustento, para dinero. Vamos a encontrar, por ejemplo, accountant, que es el contador, baker, el panadero, butcher, si es el carnicero, carpenter, si es carpintero, journalist, si es periodista, o secretary, si es secretario, depende cómo venga el caso. Entonces allí se va colocando la opción. Obviamente vamos a dejar aquí un link también que agrega algunas profesiones que pronto puedan ser relevantes a lo que ustedes quieran decir. Como siempre, si de pronto queda la duda o necesitan más vocabulario, siempre pueden preguntar en el foro de dudas que está en la opción de información del curso o consultar de pronto algún recurso en línea que puedan necesitar para esa parte. Para la dirección podemos preguntar what is your address, similar a lo que ya decíamos. Normalmente, ya ustedes saben que en otros países es más común que se den las direcciones dando lo que es el nombre de las calles, mientras que en Colombia es más común que las calles tengan números. Entonces tratamos de decirlo de manera similar, ¿ok? Eh, Mi recomendación en este tema, en vista de lo que he aprendido con lo que son los extranjeros, muchos utilizan street porque significa calle, pero como en inglés no hay carreras diagonales transversales, normalmente utilizan street para todo tipo de calles. Algunos pueden utilizar street y carrera, lo dicen así como en español para diferenciar, o calle y carrera. Utilizan la expresión como la ven en español para diferenciar una de otra. ¿Ok? El número sí lo vamos a dar en inglés y esto muy pendientes, ya lo practicamos anteriormente. Los números, así están escritos en cifras, se deben decir en inglés si estamos hablando en inglés. Muy pendientes a eso. Aquí van a tener algunas recomendaciones para dar la dirección, street, avenue, road, si es camino, neighborhood, corner, cuando es una esquina de una calle con otra. Eso es más común en países que tienen nombres de calles porque hablamos calle tal con tal, ¿sí? Calle del Progreso con calle María, por ejemplo.
Eh, pero nosotros cuando lo utilizamos en español, más que nada damos como la esquina de un número con la otra. Ah, en la esquina de la 38 con 15. Bien, pero es más o menos la idea para tener allí presente. Entonces puedo decir, my address is, por ejemplo, calle 15 o 15th Street, number 423. En este caso, los numeritos de la casa las solemos dar por cifras de a uno en uno. ¿Ok? Es más común decir 126 Main Avenue que decir 126. Eso sí. Entonces, si vivimos en la casa que tiene el número 1709, decimos 1709. Y de esa forma, pues es más fácil para ustedes y es más común escucharlo de esa manera para el que habla inglés. Lo mismo vamos a hacer con los números telefónicos. Si les preguntan, What is your phone number? Vamos a decir, oh, my phone number is 918-2435. Lo damos cifra por cifra. No tanto por la facilidad que ustedes van a tener, sino que así es la costumbre de decirlo en inglés. ¿Ok? Y aquí para recordar, les van a dar algunos ejemplos. A veces podemos utilizar double cuando el número es repetido o triple. ¿Ok? Eso no es tan común en inglés americano, pero sí puede que lo utilicen en esa parte. Y para la edad muy presente, cuando les pregunten How old are you? En ese caso, ustedes deben utilizar el verbo to be. I am 30 years old. Yo tengo 30 años. No se dice I have 30 years. Mm-mm. Oh, you are 16 years old. Ah, tú tienes 16. Bien, no se dice you have 16. En inglés se utiliza con el verbo to be. Uno es de cierta edad. Cosas del idioma, ¿ok? Aquí van a tener algunos ejemplos que pueden practicar para esa parte. Ya simplemente vamos a decir si es cuántos años tiene, si es de meses, también utilizamos month si es necesario. ¿Ok? Muy presentes a esa parte. Eh, ya lo último que vamos a ver de esta temática es la parte de la familia. En la parte de familia vamos a tener un vocabulario de base que nos va a servir muchísimo. Tenemos para las distintas secciones de familia, si se aprenden estas básicas, el resto va a ser más fácil. Tenemos mother, que es madre, father, que es padre. Tenemos daughter, que es hija, son es hijo, sister, que es hermana, y brother, que es hermano. Si ustedes aprenden esas 6, van a ver que se repiten en los demás temas que tenemos acá para el resto del vocabulario. Aparte de eso, tenemos wife, que es la esposa, y husband, que es el esposo. Acá vamos a tener algunos términos que podemos agregar, que son parent, que es el padre de familia, papá o mamá, según lo que tengan. Tenemos child, que aparte de significar niño, puede significar hijo. Y en plural, children, los hijos o los niños que uno tenga. Te puedo utilizar sibling para hablar de hermano o hermana, si se tiene al caso en esa parte. Como para complementar ahí un poquito lo que ya venimos viendo. Bien. En cuanto a las generaciones, como le dije, vamos a utilizar las mismas palabritas de base que vimos ahorita. Si ya aprendimos que mother es madre, podemos decir grandmother, que es abuela. Podemos utilizar great grandmother para la bisabuela y así sucesivamente. Vamos a agregar great varias veces de ser necesario. O si digo que son es hijo, por ejemplo, ya de este lado, puedo decir que grandson es nieto. Agrego el grand para indicar que estoy hablando de nieto, en este caso, o great grandson para el bisnieto y así puedo ir agregando great tantas veces lo necesite. Pero el vocabulario que voy a utilizar es el mismo que vimos ahorita, mother, father, son y daughter. Por eso les decía, lo que uno se aprende en las primeras, lo va utilizando en los demás. Si hablamos de tíos, ya sería aunt, que es la tía, uncle, que es el tío, niece, que es la sobrina, nephew, el sobrino. La única palabra de todo este vocabulario que no diferencia masculino o femenino es cousin, que es el primo o la prima.
Sería la excepción en esa parte. Cuando hablamos de la familia política, en inglés podemos decir los in-laws, es la familia que adquirimos a través de matrimonio, ¿ok? Entonces, si tenemos la mother de nuestra pareja o el father de nuestra pareja, sería nuestro mother-in-law o nuestro father-in-law, la suegra y el suegro, ¿sí? Y a la misma vez, cuando ya hay un matrimonio, pueden hablar de daughter-in-law para la nuera y son-in-law para el yerno. Así que los brothers y los sisters de nuestra pareja serían los brother-in-law y la sister-in-law. Todos terminan con esa misma forma. Y nuevamente usamos el mismo vocabulario de base que vimos en un principio. Mother, father, daughter, son, sister, brother. Lo único que cambia es la terminación. Y para la familia extendida, aquellas que de pronto la adquirimos por adopción, porque hay nuevos matrimonios y demás, también va a utilizar el mismo vocabulario, pero vamos a utilizar la palabra step en un principio. Si digo stepmother, la madrastra, stepfather, el padrastro, stepdaughter, que es la hijastra, y stepson, el hijastro. Asimismo hay stepsister y stepbrother. O si de pronto viene el caso que compartimos solo un padre, por ejemplo, no, tenemos la misma mamá, pero de diferentes papás. Entonces dicen half sister y half brother para media hermana y medio hermano. Obviamente algunas personas sé que no les gusta hablar de que no, este no es mi padrastro, es mi papá. Claro, lo pueden utilizar también diciendo this is my father. Eso no lo prohíbe nadie o para tener presentes. Para practicar esta sección vamos a tener aquí, donde dice estructura de la familia, un ejemplo basado desde esta personita que sale aquí para mirar cómo está relacionado con el resto. Y ahí lo podemos ir observando para que ustedes sepan precisamente con respecto a la familia cómo están ubicados todos. Para practicar esta sección vamos a tener aquí una conversación que se llama At the Immigration and Citizenship Office. Vamos a ir mirando de las palabras que están aquí, arrastrándolas hacia los espacios donde consideremos que deben ir. Y de esa manera vamos completando la conversación. Bien, eso sería entonces en breve los temas que estamos viendo de este componente formativo. Pues bien, cuando ya tengan lista, ahí está, ya cargó. Cuando tengamos ya nuestra estudiado este componente formativo, tengamos claros los temas de lo que hemos visto en Let's Introduce Ourselves, podemos pasar al foro Let's Meet. ¿Sí? En breve, lo que aparece acá, simplemente vamos a realizar, basados en lo que vimos en el material, dando respuesta a esas preguntas que vimos en esta tercera sección de información personal, vamos a crear una presentación donde decimos cómo nos llamamos, cuál es nuestra nacionalidad. Pueden agregarle detalles que de pronto ustedes sepan decir, qué les gusta hacer y demás. No se preocupen, es un espacio para practicar. Sí, es calificable, pero la idea es que ustedes puedan utilizar lo que van aprendiendo y yo les voy a estar dando recomendaciones. A veces es un buen espacio donde de pronto ustedes pueden utilizar frases de las que no están completamente seguros de cómo se dicen, pero que las quieren usar y yo les estaré dando la recomendación. Por una frasecita que no esté del todo correcta, no van a perder esta nota, no se preocupen. Así que siéntanse con la libertad de practicar en esos espacios cuando ustedes lo necesiten. Si tienen más dudas, recuerden, pueden entrar donde está la guía de aprendizaje para participar o para mirar muy bien cómo pueden participar. Pero básicamente lo que deben hacer en este caso, al entrar al enlace, así como ya han hecho algunos compañeros de pronto en este curso, es añadir un nuevo tema de debate, colocan un título, por ejemplo, presentation, y colocan ahí el ejemplo, hello, my name is Brian, I am from Colombia. Y así vamos agregando lo que queramos decir. I like football, etcétera, etcétera, etcétera. Y le damos a enviar al foro para ese caso. Normalmente les voy a dejar un comentario dándole sugerencias sobre su participación, cosas que puedan practicar. Y del mismo modo se les insta a que en las participaciones de sus compañeros pueden responder
dando respuesta, haciendo alguna pregunta, de pronto algo que quieran saber, o si un compañero de pronto les pregunta, tengan presente que pueden entrar y dejar una respuesta a lo que sus compañeros comenten. Por ejemplo, aquí tenemos una participación. Vamos a entrar a ella y le digo aquí responder. Hi. Por ejemplo, vamos a ver qué le podemos preguntar. Do you like chocolate, por ejemplo? No sé. Algo que hayamos visto en ese caso de lo que tenemos allá en la cuestión. Ok. Bien. Y ahí le preguntamos cualquier cuestión que de pronto consideremos que podemos practicar para ese caso. Muy bien. Eso sería básicamente lo que tenemos pendientes en esta parte. Obviamente pueden hacer este foro más adelante en el curso si lo desean, pero se recomienda participar en él cuando tengan por lo menos claros los temas de los dos primeros componentes formativos. Ya para la siguiente sesión estaremos viendo el tercero de estos componentes para que vayamos repasando un poquito más en detalle esa parte.